Hola gente creativa, bienvenidos. Hoy aprenderán a crear el efecto de vidrio translúcido en Canva paso a paso, así que quédate hasta el final. Comencemos. Primero, agregamos nuestra imagen al proyecto y la ampliamos al tamaño de la página. Luego nos vamos a Editar. Bajamos hasta Efectos y hacemos clic en Desenfoque. Cliqueamos en Imagen completa. Cambiamos la intensidad a 30 y clic en Atrás. Ahora nos vamos a Compartir, Descargar y clic en Descargar. Subimos la imagen recién exportada. Volvemos a Editar. Bajamos hasta Desenfoque y hacemos clic en Quitar el desenfoque. A continuación, añadimos la imagen recién subida al proyecto. La ampliamos al tamaño de la página. Y acortamos la imagen de la siguiente manera para conservar la sincronización con la imagen de fondo. Nos aseguramos de que quede lo más centrado posible. Ahora nos vamos hasta Redondear esquinas y cambiamos el valor a 20. Luego vamos a Estilo de trazo. Seleccionamos Línea continua y cambiamos el grosor de trazo a 8. Cliqueamos en la paleta de color de trazo, bajamos hasta los colores degradados predeterminados y elegimos la siguiente opción. Regresamos a la parte superior del panel. Hacemos clic en Agregar un nuevo color y clic en Agregar un nuevo color degradado. Eliminamos el color negro, agregamos el siguiente color gris y lo posicionamos entre los colores blancos. Y en estilo, elegimos esta opción. En este punto ya hemos logrado el efecto que buscamos, pero aún podemos darle un toque más elegante y profesional a nuestro diseño. Así que si gustan, sigan estos pasos adicionales. Vamos a Elementos. Y en Forma, elegimos Línea. Cambiamos el color de trazo a 8. Cambiamos su color a blanco. La bajamos hasta aproximadamente esta posición. Y la alargamos al ancho del elemento con efecto de vidrio translúcido. Ampliamos la página y corregimos el tamaño de cada punta. Volvemos a Elementos. Y en la barra de búsqueda escribimos 3 dots. Elegimos el siguiente elemento. Le cambiamos el color a blanco. Reducimos su tamaño. Y la posicionamos en el siguiente lugar. Ahora vamos a Texto. Agregar un título. Escribimos el texto deseado. Y le damos formato. Luego, la centramos en el área con efecto de vidrio. Añadimos otro texto a la página.
Le damos formato. Y la colocamos en el siguiente lugar. Ya para terminar, seleccionamos los elementos en la página y los agrupamos. Y ya habremos terminado nuestra imagen con efecto de vidrio translúcido hecho en Canva paso a paso. ¡Qué resultado tan elegante!, ¿verdad? Y este ha sido todo el tutorial. Gracias por acompañarme una vez más hasta el final del video. Si disfrutas aprender con contenido como este, regálame un like y comparte el video. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. ¡Es gratis! Apóyanos y asegúrate de no perderte más tutoriales prácticos de Canva que estamos preparando para ti. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima, gente creativa!